Chicos, en el video anterior les dije que íbamos a hablar de la matemática del COVID-19 y lo íbamos a interpretar como un modelo matemático. Bien, y colocamos tres momentos en los cuales podemos diseñar nuestra función o nuestro modelo matemático. Y el primero es generar una estrategia para escribir las variables que están en juego del problema o de la situación, identificarlas como la variable dependiente o la variable independiente. Entonces vamos a colocar una situación y la situación pues es lo que se está viendo ahorita con el COVID-19. Vamos a ir acá al ministerio, a la página del Ministerio de Salud, que nos habla de que el coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, es decir, gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. Y el nuevo coronavirus, en este caso el COVID-19, ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. Desde este enunciado vamos a sacar nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. La situación habla de unos casos de infección, ¿sí? Al transcurrir el tiempo. Es decir, esos casos de infección van a depender en el aumento de días. Vamos a llamar a nuestra variable dependiente casos infectados. ¿Listo? Y nuestra variable independiente va a ser el tiempo, medido en días. ¿Vale? Entonces, como la variable independiente la vamos a colocar en el eje X, vamos a tener acá la variable t, medida en días, y la variable y, medida en números de contagio. Y lo va a poner como I. ¿Listo? De infección. Vale, va a poner acá. Bien. Los datos estadísticos que arrojan hoy a 22 de marzo muestran la siguiente curva presentados en los casos de Colombia. Entonces, vamos a hacer la simulación de esto. Crece de una manera exponencial. Y vamos a darle a los días unos valores. Ya después podemos sacar una tabla con esos datos que acabo de mostrar, pero por el momento voy a generar lo que es plantear la situación, colocarla en términos matemáticos y luego a eso hacer el análisis matemático, que es nuestro segundo momento. Listo, entonces vamos a colocar acá, supongamos que tengo el día 6, acá tengo el día 7, acá tengo el día 8 y voy a colocar acá un día n. ¿Sí? Recuerden que el modelo matemático es el que me permite predecir el comportamiento de una situación y verla cómo va a crecer, ya sea en el tiempo o dependiendo pues de las variables que conozcamos. ¿Sí? En este caso sería la del tiempo. Ahora tengo a n días que encontrar cómo sería el crecimiento. Entonces, para darle como más sentido al asunto, vamos a decir que en el día 6 tenemos unos casos de infección del día 6. Lo voy a poner como I sub 6. Para el día 7 vamos a tener otro valor de infectados. Voy a colocar acá I sub 7 y así sucesivamente para el día 8. El día 8 tenemos infectados I sub 8. Listo, una cantidad nueva. Y para un día n determinado vamos a tener unos infectados. Bien, hasta ahí pues digamos que ya generamos como una explicación de manera gráfica de la variable dependiente en relación a la variable independiente. Ahora miremos esto en términos de crecimiento, en términos de variaciones. Nosotros vemos acá al transcurrir el día 7, ¿sí? Y llegar al día 8, hay un nuevo caso de infectados. Esto que aumentó acá fue la variación del día 7 al día 8. Y esto
que tengo acá fue la variación de lo que pasó del día I7 al día 8. Miren que no tenemos los mismos casos. En el día 7 teníamos casos infectados de I7 y en el día 8 los casos eran I8, es decir, hubo variación. Entonces voy a colocar la variación acá que pasó al transcurrir el día 7. Ahora miremos aquí la variación del día 8 a los días n. También va a mostrar la variación del transcurso del día 8 al día n. Esto tiene algo particular. Entonces miremos acá. Del día 7, la variación del día 7 va a ser la diferencia entre el número de contagios en el día 8 menos el número de contagios que se conocía en el día 7. Ahora, supongamos el día 6, la variación de casos de infección en el día 6 va a ser igual a la diferencia entre los contagios del día 7 menos los contagios que se conocían el día 6. ¿Sí o no? Entonces vamos a dejar esto por acá para generar nuestro modelo matemático. Análisis matemático. Bien, o sea, queremos mirar el crecimiento de infectados en un día n, o sea, cualquier día. Vamos a mirar el crecimiento de los contagiados en este día n. Eso va a depender de qué valores, es la pregunta que nos haríamos. ¿Cuál es la dependencia de este crecimiento de los casos de infección? Entonces tenemos que pensar por un momento en las medidas de prevención que estamos ahorita en cuarentena y pues en el aislamiento, ¿sí o no? Y también la probabilidad de contagios va a ser más baja si hay menos interacción social que si hay mayor interacción social. Dicho eso, lo podemos escribir de manera matemática como la variación de los casos de infección en el día n van a ser proporcionales a la exposición social, llamémosla S, la exposición social, a la probabilidad de contagios, llamémosla P, y al número de casos que se conocen del día n. ¿Sí? Queremos saber cuál es la variación del día n hasta un día posterior. Podríamos decir como un n más 1. ¿Sí o no? N más 1, ¿por qué? Porque si estamos hablando del día, supongamos el día 15, entonces el día siguiente sería sumarle 1. O sea, 15 le sumo 1 sería en el día 16. Eso va a depender de la exposición que tengamos con la sociedad y la probabilidad de contagios, pero también el contagio que se supo de los días I sub n. ¿Listo? Entonces volvamos aquí y de manera general podemos escribir acá este 7 y este 6 como n. Entonces de manera general, pongamos acá, de manera general, un día n al siguiente día n más 1. Entonces lo puedo escribir como la variación del día n va a ser igual a ¿quién? A n más 1 menos sub n. Miren, si n vale 7 y le sumo 1, tengo 8, la misma estructura de acá, menos el número de contagios que hay en el día 7, n7. Lo mismo pasaría con este de acá. La diferencia de los casos de infección en el día 6 será igual a 6 más 1, ¿cierto? Que sería el caso de infectados el día 7, menos los casos de infección que conocemos del día 6. Entonces esto podríamos escribirlo acá de manera general. Y podemos relacionar estas dos ecuaciones que tengo acá. Voy a llamar la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Si relacionamos esto, entonces tendríamos que donde haya delta de I sub n, voy a colocar a IN más 1 menos IN. Entonces, IN más 1
menos I sub n es igual a la exposición social por la probabilidad de contagio por los casos que se conocen del día n. Entonces, S, P, I sub n. Bien, ahora, este modelo de acá, lo podemos dejar en función de I sub n. Es decir, despejemos I sub n más 1 será igual entonces a S, P, I sub n más I sub n. Si factorizamos I sub n tendríamos IN más 1 igual a I sub n factor de SP más 1. ¿Sí o no? Al factorizar I sub n. Por tanto, tenemos la siguiente expresión. Y esta expresión sería nuestro modelo matemático. Bien, ahora, ¿qué es este valor? Este valor, como en el video anterior, nos representa la variación de crecimiento de la variable dependiente en la variable independiente. Es decir, esta podría ser m o la k. M la pendiente o la k de constante de probabilidad. Reescribiendo nuestro modelo matemático, entonces lo tenemos aquí. Voy a colocar las variables. S es la exposición social. ¿Listo? Y P, probabilidad de contagio. Detenernos a pensar qué significa esta constante. Si bien dijimos que era la constante proporcionalidad o la pendiente, tenemos que ver cuál es la razón de cambio que va a hacer que esto aumente para que se conozcan los infectados en determinado día n. ¿Sí o no? Entonces podemos escribir a I sub n más 1 igual a I sub n por k. ¿Listo? Y si despejamos aquí acá, voy a llamar todo este factor P más 1k, entonces tendríamos K es igual a I sub n más 1 sobre I sub n. Tenemos aquí la constante probabilidad o la razón de cambio. Promedio. ¿Listo? Teniendo entonces nuestro modelo matemático y identificando el crecimiento promedio de esas dos variables, pasamos a la última etapa que es la interpretación del modelo matemático. Es decir, de I sub n más 1 igual a I sub n SP más 1, donde SP es igual a K. Nuestro modelo matemático es este. En la interpretación tenemos que identificar cómo es el crecimiento de esto, es decir, de qué va a depender K para que estas dos variables crezcan. Ya dijimos que era la exposición social y la probabilidad, ¿cierto? Pero miremos qué pasa si le damos a esa exposición social y a esa probabilidad valores para que nos diga cómo va a crecer el caso de infectados en determinado día n. Hagamos k igual a 1, ¿sí? Si la cantidad de infectados en un día n más 1 es igual a la cantidad del día anterior n multiplicado por 1, algo particular pasa aquí y muy importante. Y es que miremos, si pongamos el día jueves, tengo cierta cantidad de infectados. Lo que me está diciendo es que si K vale 1, entonces voy a tener los casos infectados pero el día anterior. O sea, la cantidad de infectados el día jueves va a ser la misma cantidad de infectados el día miércoles. Por tanto, el crecimiento de los contagios va a empezar a disminuir, ¿sí? No van a haber nuevos infectados. Pero ¿qué pasa si K es igual a 2? Si K es igual a 2 tenemos IN más 1 igual a I sub n por 2. Esto duplica los casos de infectados.
virus va a terminar siendo el doble. Y si K es diferente de 2 y es 3, se va a triplicar. Y si K es 4, 5, empieza a crecer esto de una manera muy, muy, muy grande. Es decir, acá lo importante es que el factor K deba ser menor que 1, menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque si está entre 0 y 1, el crecimiento de los infectados empieza a bajar. Y aquí vale la pena mencionar esa exposición social y probabilidad de contagio que hace referencia. La exposición social, pues, vamos a la interacción que tenemos cotidianamente con las personas, ¿cierto? Por eso se está tomando la medida de aislamiento. Miren que si estos valores terminan siendo cero, entonces este valor empieza a comportarse como si K fuera igual a 1. ¿Sí o no? Entre más pequeñita sea K, va a empezar a bajar más el crecimiento de ese virus. La probabilidad de contagio a qué hace referencia a la prevención que se está tomando, es decir, lavarnos la mano, desinfectar el celular y todo en cuanto a lo que venga en la prevención. Es decir, una persona que tenga el virus va a contagiar a las personas que estén alrededor, pero si está en aislamiento, si hacemos que ese sea cero y que la probabilidad sea cero, esto es muy pequeñito, se puede multiplicar por uno y empieza a decrecer. Ahora, resumiendo todo esto de los modelos matemáticos, me pareció pertinente hacer este tipo de clase. Así, primero para ver la relación de la matemática que estamos viendo con la cotidianidad, con un caso de la vida real como el que estamos viviendo ahorita a nivel mundial. Y segundo, para mirar la matemática como entra en juego para predecir situaciones o problemas que se están presentando o que se presentan en cualquier disciplina. Este problema lo podemos inclusive relacionar con la historia, ¿sí? Podríamos relacionar el crecimiento de las pandemias que han sucedido a nivel histórico. También lo podemos ver desde la biología, desde la química. Entonces, fíjense en que este tema da mucho para uno poder relacionar las materias, ¿sí? Que conforman el núcleo común y las cuales ahorita estamos reforzando en el colegio. Espero que les haya gustado el video, niños. Y pues bueno, nos vemos en la clase virtual.